primero la mala y luego la buena, ¿no es cierto? Muy buena exposición del doctor, la verdad que ahora he descubierto por qué me estoy arrugando más fácil. Así que voy a dormir un poquito más, doctor. Échame unas 10 horas por lo menos. Bueno, ya cuando eres papá ya no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la vida y se disfruta estar pendiente del bebé en cada momento. Que Dios pueda bendecirles a la iglesia, a los amigos que nos visitan. Si alguien nos visita por primera vez, que Dios pueda bendecirles. Siéntanse contentos, alegres de venir a la casa del Señor. Son bienvenidos. Esta es su iglesia. Cuando usted sienta alegría, venga a la iglesia. Cuando sienta tristeza, venga a la iglesia. Cuando tenga algún problema, venga a la iglesia. Ayer hablábamos un poquito de eso. Hay que ir a la iglesia en todo momento. Y Dios va a obrar en el corazón, porque si hay algo que está necesitando tu vida, es aquí en la iglesia donde tú puedes llevarte un consejo, una orientación, una convicción, sobre todo una fe que pueda crecer para la gloria del Señor. Así que Dios pueda bendecirles en esta tarde, y gracias al doctor también por estos consejos importantes que nos ha compartido. Vamos a inclinar el rostro para iniciar nuestro estudio. Querido Dios, muchas gracias te damos, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa de oración, por los amigos, las visitas, los miembros que se encuentran para escuchar tu palabra, al igual que también las personas que están viendo la transmisión o las que van a verla, que tu bendición sea con ellos. Lo agradecemos, lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver si podemos dar el espacio para las imágenes, ya que estamos teniendo un cursito de geografía, ¿verdad? Bíblica. Y aquí quiero rápidamente presentarles esta imagen, que es precisamente donde se considera que Jesús habló en el monte conocido como el Monte de las Bienaventuranzas. Y esta foto, bueno, no recuerdo si yo la tomé o la bajé de Google, pero se ve lindísima, ¿verdad? Se ve florido, se ve hermoso. Sin duda que fue en el mes de marzo, febrero, marzo, cuando está todo muy florido, está muy lindo. Así que hay muchos lugares hermosos al lado del lago de Genezaret, en esta parte del monte de las bienaventuranzas. Sé que aquí hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo. Esta fotografía es desde el agua hacia el monte de las olivas, perdón, del monte de las bienaventuranzas. Así que inclusive se ha hecho un poquito más ameno el lugar, porque es un lugar turístico muy frecuentado. Decenas, centenas, miles de personas llegan cada día a esos lugares, y hay una construcción ahí también donde construyeron un templo, una capilla donde la gente llega a tener un espacio espiritual, y se ha hecho para conmemorar ese lugar donde Jesús habló acerca de las bienaventuranzas. Pero bueno, ya tenemos una idea del monte de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo nos hemos imaginado el reino de los cielos? Vamos a entrar en materia ya de la palabra, del estudio. ¿Cómo nos hemos imaginado el reino de los cielos? Hay muchos cantos preciosos que cuando cantamos nos presentan diferentes imágenes hermosas, cosas maravillosas, que en esas imágenes nos inspiran a estar en el reino de los cielos, a prepararnos para ir al reino de los cielos. Y bueno, miren, aquí hay una imagen que presenta unas escaleras, ¿verdad? Unas nubes en forma de escalera para poder ir al reino de los cielos. Aquí tenemos otra imagen, una escalera colorida, ¿verdad? Con flores bellas que parten desde la tierra hacia el cielo. Quizás, tal vez la hemos imaginado esta y la han visto quizás en muchas ocasiones, pero más que una imagen celestial, porque está arriba de las nubes, tiene forma de castillo de Disney, ¿verdad? Así que, pero más o menos nos va capturando la mente a algo bello, algo hermoso, algo atractivo, y quizás pudiera en nuestra mente darse así cuando leemos que habrá una ciudad de oro, calles, ¿verdad? De oro,
cosas hermosísimas, valiosas, que no se encuentran más bien tan hermosas como en la tierra. Y quizás en una mente todavía más extraordinaria, de una forma futurista, ¿verdad? Unas imágenes más futuristas, más radiantes, más hermosa, quizás pudiera ser así la idea del reino de los cielos. Y eso nos va llamando la atención, nos va dando un gusto significativo. Pero saben, el reino de los cielos eh, es presentado por nuestro Señor Jesucristo en su en primera venida. Y el reino de los cielos presentados en los evangelios posiblemente van a diferir o es diferente a las imágenes que nos han presentado los bellos cantos, o tal vez Hollywood en algún momento, o tal vez nuestra imaginación. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos presenta a un reino que se va formando en un corazón interno, en una transformación, ¿verdad? Diferente, donde, por ejemplo, en el monte de las bienaventuranzas, Jesús trae a colación y da una serie de bienaventuranzas, como por ejemplo, dice, eh, que son dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y da una serie de bienaventuranzas por allí y presenta las reglas del reino de los cielos de una forma amorosa, de una forma extraordinaria. Y podríamos mencionar que los judíos en aquellos días querían ver un reino de los cielos en el que fueran conquistados los romanos y entonces se estableciera el reino físico, restaurando el reino davídico. Pero Jesús no vino a presentar ese tipo de reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que entre ese sentimiento, tanto de sus discípulos como de otras personas que seguían a Jesús, parecía ser que es un poco decepcionante, porque el reino que Jesús estaba hablando no era el reino físico. Pero Mateo presenta un reino que transforma el corazón, que transforma la vida, que transforma los pensamientos, que transforma nuestro ser interior completamente, y que se abre los ojos con ojos para ver las cosas espirituales. Lucas también presenta el reino de los cielos con una perspectiva extraordinaria. Saben, el evangelio de Lucas, de paso, es un evangelio que atiende a todas las necesidades humanas y, por supuesto, incluyendo las espirituales. Pero Jesús estuvo con las personas, se relacionó con las personas, caminó con las personas, comió con las personas, habitó con las personas, las visitó. Jesús estuvo en contacto con las personas. Y recuérdense ustedes aquel relato cuando trajeron a una mujer que la querían apedrear, y entonces Jesús evitó, ¿verdad? Esa situación por allí, apelando a que esa mujer podía tener una segunda oportunidad, y cuando la iban a condenar, no la condenaron, porque Jesús se manifestó defendiéndola. Y le preguntó, mujer, ¿dónde estaban los que te querían condenar? Y Señor, no sé, no están. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús también defendió a aquellos que no tendría quien los defendiera, aquellos que eran abusados, aquellos que eran infligidos, el poder que dominaba en todos aquellos lugares, los ricos que abusaban de los pobres. Jesús apeló también a los niños, defendió a los niños, y él dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús atendió las necesidades sociales, aplicó, ¿verdad?, aquello que nosotros llamamos justicia social. El reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús y estaba habitando entre nosotros. Hay una perspectiva también de presentar el reino de los cielos acerca de Juan. Hermanos, solamente estoy dando un pincelazo de todo lo que coincide esto, ¿verdad? No tendría tiempo para hablar de cada evangelio en relación al punto. Pero por ejemplo, desde la perspectiva de Juan, Jesús nos presenta aquel momento cuando está dialogando con Nicodemo, y entonces hay una
hay una entrevista muy interesante. Nicodemo va ante Jesús y le dice: Señor, tú eres un maestro de Israel, tú eres un rabí, tú conoces mucho de teología, conoces de cosas celestiales. Y Jesús leía el corazón de Nicodemo, sabía lo que había en el interior de Nicodemo, porque a pesar de conocer la Torá y la teología judía de manera extraordinaria, era un maestro, era un doctor de la ley. Nicodemo, Jesús sabía lo que estaba necesitando Nicodemo, y Jesús se lo dijo sin andar con tanto preámbulo. Le dijo: Nicodemo, tú necesitas nacer del agua y del espíritu, porque nadie puede ver el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Así que para entrar a este reino hay que nacer del agua y del espíritu. Ustedes me están entendiendo, por supuesto. Hay que nacer, hay que pasar por la experiencia del bautismo. Inclusive Marcos 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. En la introducción al reino, el nacer en el reino es a través del bautismo, el nuevo nacimiento. Pero saben, cuando hay un nacimiento hay dolor. Muchos tendrán que dejar de hacer muchas cosas que les gustaba hacer antes. Muchos tendrán que romper con ciertas tradiciones culturales y les va a doler. Muchos sufrirán ciertas circunstancias, tal vez la pérdida de sus amigos o inclusive familiares que no querrán saber más de ellos, porque ellos estarán entrando en una experiencia diferente, una experiencia no conocida por sus amigos, sus familiares. Si tú entras a esa iglesia, si tú aceptas ese mensaje, olvídate de nosotros, porque ha decidido seguir a Jesús aún con ese sufrimiento de pérdida de familias, con ese dolor, aceptan a Jesús y pasan por esa experiencia porque quieren nacer para el reino de Dios. Así que cuando hay un nacimiento hay dolor, tanto físicamente como espiritualmente hablando. Y también en las cartas paulinas, el apóstol Pablo menciona que su mensaje de justificación de la fe, santificación y por supuesto glorificación, ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y Lucas, que escribe el libro de Hechos, precisamente se refiere a sus enseñanzas que Pablo habló acerca del reino de Dios. Y en Hebreos nos menciona: acercaos pues al trono de la gracia. Si hay un trono, hay un rey. Si hay un rey, hay un reino. Y de ese reino somos parte todos aquellos los que hemos nacido del agua y del espíritu. Así que desde la perspectiva de Pablo hay un trono de gracia. Hay un trono en el que nos podemos acercar aún siendo pecadores. Hay un trono en el que podemos recurrir en medio de nuestras dificultades, de nuestros temores, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades. Hay allí un reino, y ese reino está por nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿saben? También Marcos presenta una perspectiva extraordinaria del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de mi Padre, como decía Jesús. Y saben, parece ser que este reino es insignificativo, es decir, que no tiene impacto, que no tiene significado. Y entonces un día Jesús, hablando acerca de esto, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30-32, dice: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Y dice: es como un grano de mostaza que cuando se siembra, porque se tiene que sembrar intencionalmente, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y estimados, una vida devocional y de relación con Jesús hace que nuestra fe pueda crecer en Él. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está representado por esta semilla. Hace muchos años, recuerdo en mi primer distrito que comencé a pastorear,
allá en México, un lugar llamado Candelaria, Campeche, en el estado de Campeche, allá en México. Recuerdo que un día fui a visitar a uno de los diáconos de la iglesia, el hermano Domingo, y recuerdo que el hermano vivía solo, era viudo, y me acuerdo que me senté, ¿verdad? Ahí en su salita, platicamos, nos sonreímos, me tomé un vasito con agua y hablamos acerca de la Biblia, me hizo algunas preguntas. Él estaba feliz de que yo fuera a visitarlo. Yo estaba muy joven, bueno, sigo siendo un poco joven, pero en aquellos días era yo mucho más joven, ¿verdad? También yo estaba soltero en aquellos años. Y bueno, ya cuando había yo orado por el hermano y me estaba yo despidiendo, lo había yo colocado en las manos del Señor, el hermano me hace una pregunta y me dice, pastor, ¿usted conoce la semilla de mostaza? ¿Y ustedes qué creen que respondí? Que no, efectivamente, miren si estamos conectados. Respondí que no. Me era fácil decir, sí, hermano, sí lo conozco. Era fácil responder, pues total, hermano, ¿cómo vas a ver si la conozco o no, verdad? Pero qué bueno que respondí con honestidad. Y el hermano me dice, no se vaya, pastor. Y agarró un cajoncito. Y en el cajoncito tenía un accesorio con tapa. Y entonces esa la agarró y vació. Y entonces me enseñó, pastor, esto es el grano de mostaza. Han pasado muchos años que ya no me queda ninguno, así que no se las puedo enseñar, ¿verdad? Solo la de la imagen, que ni era mía la foto. Eh, Así que el hermano me regaló un poco, llévela, pastor, para cuando vaya a predicar, ilustre, y me la dio, me la regaló. Y bueno, yo le agradecí al hermano y me quedé viendo la semilla tan pequeñita. Y entonces él me hace otra pregunta. Ya estaba yo yéndome. Y pastor, ¿usted conoce el arbolito de mostaza? Y dije yo, pues si no conozco el grano de mostaza, menos el árbol. Y entonces le digo, hermano, la verdad que no conozco el árbol de mostaza. Venga, venga. Dice. Adivine cuál de estos que está acá atrás de mi casa es el árbol de mostaza. Así que me hizo un buen examen el hermano de honestidad, ¿verdad? Y le digo, no sé, hermano, no, voy a atinarle mal. Y entonces el hermano me enseña el árbol más alto, casi 3 metros medía. Y me dice, ese es el árbol de mostaza. ¡Wow! Dije yo. Qué impresionante, hermano, qué interesante. Le digo, ese árbol está muy lindo, está muy grande, está alto y tiene muchas ramas y tiene muchas hojas, está muy lindo. Le digo, gracias por mostrarme cuál es el árbol de mostaza. Hermanos, a ciencia cierta, el grano de mostaza parece ser insignificante. Es más grande una semilla de maíz. Ustedes conocen la semilla de maíz, ¿verdad? Y si la comparamos con otras hortalizas, como la zanahoria, como el rábano y todo lo que tiene que ver con el juego de hortalizas, usted va a encontrar que efectivamente, como nuestro Señor Jesucristo dijo, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas esas hortalizas y de muchísimas frutas y plantas. La semilla de mostaza es muy pequeñita. Tanto que si tú la encontraras, pensarías que sería tal vez una basura y soplarías y la quitarías porque no la conoces. Pero cuando esa semilla de mostaza se coloca, se siembra intencionalmente en una buena tierra, esa semilla, por la gracia de Dios, por las leyes que Dios colocó en la naturaleza, sería capaz de brotar. ¿Cómo se da ese brote? No lo sabemos. Han presentado algunas ideas de imágenes, ¿verdad? De algunas semillas, cómo van abriéndose, pero en realidad no sabemos. Los científicos apenas captan una idea y precisan alguna que otra cosa, pero en su totalidad de cómo surge con la tierra y brota, eso no lo sabemos. Y cuanto más una semilla tan pequeñita. Pero es el amor de Dios, es el poder de Dios que permite que germine esa semilla en esa tierra. Y entonces, si se le cuida apropiadamente, si se le riega apropiadamente, si los rayos del sol le llegan apropiadamente, entonces esa semilla que brotó
se va a convertir, ¿verdad?, en una plantita y se verá verde y se verá todo lindo y capaz si tú no la conocieras, la aplastarías, pero si tú sabes qué es, entonces la dejarías crecer. Y si tiene los medios todavía y el cuidado mayor, entonces esa plantita se va a convertir en un arbustito, se va a ver lindo, se va a ver hermoso y va a crecer y ese arbusto cada vez va a crecer hasta convertirse en un árbol y se va a convertir en un gran árbol. Imagínense 3 metros. Sí, sí es alto. Entonces, no sé si ustedes saben cómo algunas hortalizas dan sus frutos. La zanahoria, ¿hacia dónde da sus frutos? Hacia abajo en la tierra, ¿verdad? El radish o el rábano, ¿hacia dónde da sus frutos? Hacia abajo. Y otras hortalizas a raíz, ¿verdad?, del suelo, por el peso que tienen. Pero la planta, el árbol de mostaza, sus frutos o sus semillas se dan en ese árbol frondoso. Y ese árbol, aunque muchos disfrutan de lo que es la mostaza ya, bueno, tal vez procesada o en alguna, ¿verdad?, cosa por ahí, salsita o crema o como les guste, eh, bien es cierto, ese árbol de mostaza también sirve para dar espacios para las aves, como dice la palabra del Señor, para que las aves hagan sus nidos, donde escuchas los pájaros cantar. Y ahí está aprovechándose la sombra de este árbol de hortaliza y pudiéramos mencionar muchísimas cosas más de recursos que este árbol de hortaliza puede proporcionar a la humanidad. Estimados, la semilla de mostaza, podríamos decirlo así, es la semilla del evangelio, es como la semilla del evangelio. La semilla del evangelio para muchos no tiene el significado que debería de tener. Para muchos el evangelio no es tan importante. Para otros el evangelio es anticuado, es algo ya viejo. Le sirvió a mi abuelito, a mi papá, pero a mí, yo que soy una nueva generación, soy de la generación millennium, por favor, yo que soy de la tecnología, soy físico, soy matemático, tengo títulos universitarios, tengo otra formación académica, por favor, no me hablen del evangelio. Eso para sus tiempos fue importante, para nosotros ya no. Ya no tiene ese impacto, ya no tiene ese peso, ya no tiene esa importancia, ya no me hablen de la Biblia, ya no me den estudios bíblicos, yo no necesito ir a la iglesia. Porque para muchos el evangelio, estimados, ya no tiene la importancia. Es insignificante. ¿Qué puede hacer alguien que viene a la iglesia y escucha una predicación más? ¿Qué puede hacer que yo abra la Biblia y lea un mensaje, un párrafo, una historia, capaz un milagro de los que menciona que Jesús hizo? ¿Qué puede hacer eso en realidad en mi vida? Y saben, estimados, al parecer es insignificante. Pero cuando nosotros le abrimos el corazón al evangelio, a las buenas noticias, a las buenas nuevas, cuando le abrimos el corazón al evangelio del reino de los cielos, es capaz de hacer muchísimas cosas por nosotros ese evangelio, porque es una forma en que Dios trabaja en el corazón de las personas. Es una manera en que Dios, en lo más profundo de nuestro ser, nos comparte un mensaje de paz, un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza, un mensaje de significado. ¿Qué hizo ese evangelio? Ese evangelio hizo muchas cosas, porque ese evangelio tiene poder. Parece ser insignificante, pero en realidad es todopoderoso, porque ese evangelio representa a Jesucristo, es Jesucristo. Tristemente, hay mucha gente que rechaza el evangelio. Lo siguen desperdiciando.
No le siguen dando importancia a ese evangelio poderoso. No le siguen dando la importancia de vida, de lo que es capaz de transformar una vida completamente. Por eso el Señor nos dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Si nosotros nos damos una oportunidad en el nombre del Señor, el evangelio es capaz de transformar nuestra vida completamente y para siempre. Hace algunos años, bueno, para ser más preciso, en el año 2017, a finales de 2017, un hermano me estaba invitando a ir a un cumpleaños de uno de sus amigos. Y normalmente yo no acepto invitaciones de ir a un cumpleaños del que no me invitó. Si me invita un tercero, no me siento cómodo. No sé si ustedes se sienten cómodos. Esa etapa ya la viví cuando yo tenía 15 años, que cuando era de secundaria y no te había invitado tu compañera de escuela, otro amigo, mira, me llegó la invitación, ¿te llegó a mí? No, no tengo, pues vamos. Y ahí pues uno no tiene pena y ahí uno se mete, ¿verdad? Y va a esos cumpleaños y toda la cosa. Pero ahora ya me da pena si no me invitan, así que normalmente no acepto invitaciones, no sé si el pastor va así, no creo, ¿verdad? También va, hay que ir con invitación, ¿verdad? No deduzcan de que el pastor va a llegar, no, no, hay que invitarlo. Así que mi amigo me dio tantas vueltas y pastor, venga, que vamos con no sé quién, que venga, que vamos con no sé quién. Y yo le escurría y hasta que me logró convencer, porque ese hombre estaba convencido de que yo debía ir a ese cumpleaños. Bueno, así que fui al cumpleaños. Me sentí un poco incómodo, nadie me presentó y pues yo soy de los que habla. Así que llegué yo y dije, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Tan felices? Parecía yo el maestro de ceremonia de la fiesta. Había ido con mi esposa. Ah, bienvenido. Bueno, soy el pastor Román, me invitó el hermano Víctor. Le digo. Me invitó el hermano Víctor. ¿Quién es el cumpleañero? Déjenme darle un abrazo. Y ahí estaba el cumpleañero, se llama Marino. Ah, gracias por venir. Ellos son un poquito penosos, cohibidos cuando no conocen. Así que bueno, yo estuve ahí en el cumpleaños y ya cuando iban a cortar el pastel, en el medio del pastel había una botella que decía Modelo, Corona, ya se imaginarán. Dije, pues no son de la iglesia, obviamente. Así que mientras ya iban a cortar el pastel y no sé qué, me aparezco así y le digo, espérense tantito, le digo, buscando me sacaran de la fiesta. Digo, ¿qué les parece si damos gracias a Dios por el año de vida que le ha dado Dios al señor Marino? Le digo, vamos a colocarlo en la mano de Dios. Yo sé que él se va a sentir feliz y oramos por él. Así que sí, sí, vamos a orar y todo el asunto. Y después de orar, cantaron cumpleaños feliz y otras cosas más por ahí, ¿va? Oré por el señor Marino. Bueno, yo comí también, comí pastelito y ya entraba así la tardecita, me empezaba yo a despedir. Bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias por habernos compartido. Y dice, gracias a usted, pastor, por haber venido. Y dije, bueno, la libré, pues ya vine a un cumpleaños de no ser invitado directo, ¿no? Saben que pasaron 15 días, 15 días, y entonces, después de esos 15 días, me llama el señor Marino, que le había dado mi número por cualquier cosa. Y me dice, pastor, fíjese que tenemos aquí unos amigos que están cumpliendo años, estamos en casa y nos gustaría que viniera para darle la bendición a los alimentos y al pastelito, dice. Estaba yo terminando una junta y le digo, pues si me esperan ahí 20 minutitos, yo voy con gusto, le digo. Y así en broma le digo, y de paso voy con hambre. Ah, no, pues eso es lo que hay bastante. Así que llegué, la oportunidad, llegué con mi esposa, y entonces dimos gracias a Dios por los alimentos, encomendamos a su amigo, ¿verdad? Que estaba cumpliendo años, lo encomendamos en la mano del Señor. Y yo me quedo cerquita del señor Marino con su esposa y le digo, mira Marino, pues me da mucho gusto conocerte, pero no sé cuándo te vuelvo a ver, le digo, pero no quiero perder la oportunidad de decirte que Dios te ama. Yo no te conozco, no me conoces, pero te menciono algo.
yo soy pastor de la iglesia de tal, y nosotros nos reunimos así, así. Ojalá un día tuvieras a bien de visitarnos. Pero si tú no puedes venir, le digo, estoy dispuesto a compartirte y a enseñarte de lo que yo sé. Quisiera hablarte del evangelio, quisiera hablarte de la palabra de Dios. Cuando tú te sientas en una situación especial, yo voy a estar ahí para atenderte. Así que le dejé la invitación. Unos días después me llama y me dice, pastor, sí nos gustaría que nos volviera a visitar y nos hable de la Biblia. Así que yo con gusto agarré mi Biblia, ¿verdad? Y fui con mis estudios, me acompañó mi esposa y entonces comenzamos a esa aventura de estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia y llegamos a 20 lecciones. Y una de esas me pregunta Marino, me dice, pastor, hay cosas que estoy aprendiendo de la Biblia que yo no conocía. Y me empezó a preguntar cosas así interesantes, cosas de ser fiel a Dios, cosas de devolverle a Dios lo que le pertenece y cosas que habíamos estudiado. Así que, dado el momento, yo le dije, Marino, yo creo que Dios ya te ha llamado. Yo creo que Dios tiene planes para tu vida. Creo que Dios te ama mucho. Y Él permitió que aquel día yo llegara a tu cumpleaños, que no quería ir, por cierto, pero Dios permitió que llegara ese cumpleaños para hablarte del evangelio. ¿Saben? Se quedó viendo a su esposa. Ellos tenían 20 y tantos años de haberse eh, unido, pero no se habían casado. Y entonces me dice, pastor, pero nosotros no somos casados. No te preocupes. Yo tengo, gracias a Dios, la licencia para poder casarte. ¿Cuál es el problema? Mañana mismo, si ustedes quieren, los llevo al municipio y ahí sacamos la licencia y los caso en el nombre del Señor. ¿De verdad? Sí. Bueno, si no pueden mañana, pero en estos días pusimos fecha para su boda, hicimos una celebración en la iglesia, en el templo, bonita. Yo dirigí esa ceremonia, los casé en el nombre del Señor y pocos días después, hermanos, Marino había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Marino, su esposa y su hijo entregaron su vida a Jesús. Un día de algunas actividades, poco después de su bautismo, me dice, pastor, yo quiero dar mi testimonio. ¿Puedo dar mi testimonio? Pero claro, por supuesto, eso es lo que necesito, que hables de quién eras y cómo el Señor te trajo. Y saben, hermanos, Marino abrió su corazón y le comentó a la congregación, les dijo, hermanos, antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Cristo, antes de conocer a su palabra, dice, yo me gustaba beber todos los días, toda la semana, los fines de semana, todo lo que trabajaba yo se iba ahí, se gastaba el dinero, maltrataba yo a mi esposa, mi hijo tenía miedo, se escondía de mí. Pero hoy, por la gracia del Señor, por darme una oportunidad en el evangelio, de abrir mi corazón a Jesucristo, hoy soy feliz con mi esposa. Mi hijo no me teme más, me abraza. Mi hijo está conmigo, disfruto estos momentos, paso sin estado de ebriedad y me siento feliz de venir a la iglesia. Yo les puedo decir, les puedo comentar, les puedo contar que lo mejor que ha llegado a mi vida ha sido Cristo Jesús. Hermanos, el hermano Marino está en la iglesia perseverando, gracias a Dios. Es mi tesorero ahora, el hermano es tesorero de la iglesia. Es un hombre fiel con su familia. Están contribuyendo, están viniendo a la iglesia, le hablan del evangelio a otras personas. ¿Saben por qué? Porque le dieron una oportunidad a ese grano de mostaza, porque le dieron significado a lo que el mundo no le da significado, porque le dieron valor a lo que el mundo ya le ha dejado de dar valor, porque se dieron una oportunidad con Cristo Jesús. Nuestra fe puede crecer si tú así lo consideras. Los que hemos sido ya miembros de iglesia, estimados hermanos, confirmemos nuestra fe y sigamos perseverando en el camino de la salvación. Dios tiene grandes planes para nosotros. Pidámosle al Señor y digámosle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como dijo Saulo de Tarso para convertirse a Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquellos que todavía no han tomado su decisión,
aquellos que nos están visitando por primera vez, desen la oportunidad de conocer este evangelio y vean qué tan poderoso, vean qué es capaz de hacer el Señor en la vida de ustedes, lo que han intentado hacer durante tantos años y no lo han podido lograr, no lo han podido hacer, no han podido ser felices. Dios es capaz de hacerlo en el instante que tú quieras. Pero uno tiene que querer, uno tiene que dar el paso. Veintitantos años de estar unidos y el sueño de esta hermana era casarse con un marino. Ya lo había perdido, pero Dios le dio el privilegio de casarse. Dios le ha dado el privilegio de muchas cosas. Los hermanos están felices, contentos y están perseverando en el camino al cielo. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer por ti? No limites el poder de Dios. No limites, no digas, Dios no puede hacerlo. Claro, claro que Dios puede hacer eso y muchísimas cosas más allá. Recuerdo que cuando yo acepté a Jesús, mis estimados, el pastor que me llevó a los pies de Jesús me dice, hijo, Dios tiene grandes planes para tu vida. No te imaginas cuáles son, pero Dios tiene grandes planes para tu vida. ¿Y saben algo? Efectivamente, Dios tenía grandes planes para mi vida y la sigue teniendo porque sigo perseverando en el camino del Señor. Muchos ya los cumplió en mí y muchos todavía están en el proceso mientras seguimos a la patria celestial. El reino de los cielos se comienza a vivir aquí y ahora. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado, hermanos. Y ni los espíritus se quedan, sino los espíritus malignos son expulsados por el poder de Dios. Es una de las señales que se presentan que el reino de Dios ha llegado y se ha establecido en mi corazón y quiere establecerse en tu corazón. Y mientras llega el reino físico, porque el reino de los cielos se comienza a vivir en el corazón, mientras llega ese momento de ese reino físico, hermanos, nos estamos preparando para ser ciudadanos de la patria celestial. Y cuando ya estén todos listos y preparados, entonces vendrá Jesús. Y entonces seremos solamente incorporados al reino físico que Jesús ya preparó. A ese reino donde ha preparado moradas para cada uno de nosotros. A ese reino que según el apóstol Juan en Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más muerte. Yo quiero, estimados hermanos, llegar a ese reino, al reino celestial de nuestro amado Cristo Jesús. ¿Hay alguien de ustedes, de lo que está aquí, que quisieran aceptar a Jesús como su Salvador personal? ¿Hay alguien de los que está aquí que se quiera dar una oportunidad por Jesús? Que quiera decirle, Señor, yo no te conozco, pero si tú me das la oportunidad, pues permíteme acercarme a ti. Quiero experimentar, quiero conocerte, quiero verte, Señor. Si eres real, dame esa oportunidad. ¿Hay alguien aquí, estimados amigos, que diga, yo quiero hacerlo? Yo recuerdo hace algunos años atrás, estaba yo en una campaña. Recuerdo que el pastor estaba haciendo un llamado, estaba predicando. Y él habló acerca de Jesús y de conocer a Jesús. Yo estaba sentado, al igual que muchos de ustedes, todos ustedes. Y a mi mente venían muchas cosas, muchos pensamientos. Y saben, yo hice una oración en mi corazón allí sentado y le dije, Señor, si es verdad lo que el pastor está predicando, si es verdad lo que está diciendo tu palabra, dame fuerzas. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a saber quién eres. Ayúdame a aceptarte. Ayúdame a andar en tu voluntad. Ayúdame, Señor, para que yo pueda conocerte y aceptarte como mi Señor y Salvador. No sé si hay alguien aquí quisiera colocarse en pie y ahí desde su lugar decirle, Señor, yo estoy aquí
deseo conocerte. No, no tengas miedo, no, no hay nada aquí malo, todo está bien en el nombre del Señor. Aquí estamos orando por cada uno de ustedes, de los que vienen a la campaña. El pastor ha estado orando meses atrás y ahí habrá alguien en esta noche que quiera decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Si hay hermanos o los que ya hemos aceptado a Jesús en el pasado, quieren seguir perseverando, voy a invitarles que Dios les bendiga. Dios les bendiga al joven que está atrás. Bendiciones. Estoy seguro que Dios va a obrar en tu vida. Habrá alguien más que quiera colocarse en pie, de los que ya hemos aceptado a Jesús, que quieran confirmar su llamado con Jesús. No, no es para bautismo este llamado, este es bautismo para confirmar nuestra decisión por Cristo. Quieren colocarse en pie esta noche. Yo quiero hacer una oración especial. Un día aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. Un día le abriste tu corazón y decidiste nacer para este reino, para el reino eterno de Jesús. Confirma tu decisión y dile, Señor, yo quiero seguir perseverando hasta que tú vengas, hasta que tú nos lleves a la patria celestial. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. Porque un día, Señor, alguien tocó la puerta de nuestra casa. Tal vez alguien entregó una revista. Tal vez alguien nos invitó a una reunión. Tal vez alguien nos compartió un estudio bíblico. Tal vez alguien, Señor, se acercó a nosotros y nos dio un consejo. Como quiera que haya sido, Señor. Fue un instrumento como una semilla para que llegara a nuestro corazón. Y tú permitiste que esa semilla, Señor, brotara en nuestras vidas, germinara y que fuera creciendo y que fuera desarrollándose. Y hoy, por tu gracia y por tu amor, hoy estamos aquí perseverando en el camino de la salvación, esperando a Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado a nosotros, hemos nacido para ese reino, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ahora solamente esperamos que Cristo venga por segunda vez para ser incorporados a ese reino donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tus hijos. También quiero pedirte por aquellas personas que todavía no te han logrado conocer, que todavía, Señor, están en el proceso y que posiblemente esta noche esa semilla ha caído en sus corazones. Señor, es importante la semilla del evangelio. Es importante tu palabra. Tu palabra puede hacer una diferencia en sus corazones. Tu palabra puede transformarlos, puede renovarlos, puede cambiarlos. El reino de los cielos se vive aquí y ahora, Señor. Permite que esas personas puedan abrir sus corazones para que pueda germinar ese mensaje especial en sus corazones. Que permitas que Cristo Jesús pueda llegar a sus vidas y pueda morar en sus corazones. Que tu bendición sea con ellos, con los que han venido esta noche de esa manera, con los que han estado luchando con su pasado, con los que han tenido planes pero que no han logrado tomar una decisión, con aquellos también que por alguna u otra razón el enemigo quita, Señor, la semilla de la verdad en sus corazones. Que tu espíritu los coloque nuevamente, los sostenga, los motive, los impele a venir hacia adelante, Señor. Pero que nadie se quede sin ser ciudadano de la patria celestial. Padre, quédate esta noche con nosotros. Danos tu bendición. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre maravilloso y por los méritos de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirle.